Buenas tardes amigos y bienvenidos a una historia más de Cartomorfosis. Hoy tenemos una extraordinaria historia y más que una historia en particular, vamos a hablar de la tendencia global y en el mundo, el rol que juega la transformación digital en los impuestos inmobiliarios a lo largo y ancho del mundo. Para acompañarnos a ilustrar esto con efectos e historias reales, está con nosotros el día de hoy el doctor y economista Rafael Ramírez, profesor del IPADE, y me voy a permitir dar una breve introducción y lectura a su currículum. Él imparte cursos de economía digital, así mismo como de micro y macroeconomía. Su interés académico se centra en las implicaciones estratégicas de los cambios en el entorno económico, en particular aquellos que están relacionados con el uso de herramientas basadas en tecnología como es la inteligencia artificial y el uso de plataformas y ecosistemas digitales, el diseño de los mercados y el uso de estas herramientas, y se desempeña como consultor en temas financieros y tecnológicos y participa en consejos de administración de varias empresas e inclusive startups dedicadas a la tecnología. Él también tiene una licenciatura de economía por la Universidad Panamericana y además de eso tiene un bachelor, bueno, no es un bachelor, es una especialidad, un MBA por Columbia Business School en Nueva York y una amplia experiencia en servicios financieros, tanto en México como en el extranjero. Y ha trabajado en el Banco de México, en Goldman Sachs y GE Capital, lo cual hizo todo esto antes de entrar y dedicarse de tiempo completo a la docencia en el IPADE. Bueno, pues ayúdenme a darle la bienvenida. Bienvenido, Rafa. Hola, mi estimado Félix, qué gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. La verdad es un privilegio poder platicar de estos temas tan interesantes que, bueno, para mí son definitivamente fascinantes, que tienen que ver con la transformación digital en todos los ámbitos que estamos viviendo. Y no solamente a nivel empresarial, que claramente es el impacto, lo estamos viendo todos los días, sino también a nivel de la prestación de servicios públicos, ¿no? Que es lo que nos trae a la mesa en la tarde de hoy. Me parece que hay un gran camino recorrido y unos avances muy importantes que vale mucho la pena conocer respecto a lo que se está haciendo en otros países. Sin duda, creo que le acabas de pegar pues ahora sí que al clavo con este tema del avance que se ha realizado. Por ejemplo, no sé si los que nos escuchan sabían, pero pues México está a la vanguardia en términos de fiscalización electrónica. Ya no nos llega un papelito, ya nos llega un correo electrónico con pues ahora sí que se cumplen ciertas reglas y el SAT dispara las alertas y te manda electrónicamente al buzón tributario alertas. Y bueno, pues esto es en materia fiscal pura. Sin embargo, pues como estamos en historias de cartomorfosis, nos interesa saber cuál es el impacto que puede tener la cartografía en la transformación de muchos de estos mundos. Entonces, antes de meternos a fondo, a hablar de todo esto, Rafa, me gustaría si nos puedes dar una breve presentación de quién eres, de dónde vienes, qué te gusta hacer y sobre todo, ¿de dónde nace tu pasión por el tema de la economía? Que no es muy común. Sí, claro, Félix, con mucho gusto. Mira, yo como bien mencionabas hace un momento, estudié la licenciatura de Economía y bueno, ya que me haces la pregunta, yo te diría que nos podemos remontar a la edad formativa, digamos, en la que estás decidiendo a qué dedicarte, qué estudiar, etcétera, cuando estás por ahí en la secundaria, en la preparatoria, ya acercándote a la universidad. Y a mí, como a muchas otras personas, pues nos tocó vivir una época económica muy compleja en México, ¿no? Que fue en los finales de los 70s, inicios de los 80s, donde vivíamos en una economía cerrada, una economía de bajo crecimiento, inclusive en algunos años de crisis, con una inflación muy, muy alta que afortunadamente ya hemos logrado controlar mucho mejor, pero era una época pues muy compleja, ¿no? Y a mí me tocó vivir eso, me acuerdo perfectamente, pues hombre, por ejemplo, el tema de la inflación a mí me llama mucho la atención porque lo vivías, ¿no? Te ponías a ahorrar para comprar una bicicleta y resulta que 3 meses después que ya conseguías la lana, pues ya costaba más cara, entonces tenías que volver a ahorrar otros 3 meses y ya le llegabas y pues ahora cuesta más cara y dices, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Esto es normal? ¿Así deben ser las cosas o qué? Y luego,
fíjate, hay un economista, John Stuart Mill, con el que yo me identifico mucho, porque él decía que un economista que no estudia economía porque le mueven los temas de ver a la gente en pobreza, pues es un economista muy raro y a mí me pasó eso, o sea, a mí realmente me golpeó mucho y me sigue golpeando mucho el ver pues personas pidiendo ayuda en las calles, que no tienen que comer, que no tienen un trabajo, etcétera. Entonces yo te diría que eso fue lo que estuvo en el origen, decir, bueno, que quiero entender esto y pues en la medida de lo posible ver qué es lo que puedo hacer para ayudar para que vivamos en un mundo mejor. Eso fue lo que me llevó a estudiar economía. Y de ahí, pues la verdad es que la carrera es fascinante. Yo, si volviera a estudiar, la volvería a estudiar otra vez. La verdad es que te, te forma en una manera de pensar muy interesante. De verdad que cuando estudias economía ves al mundo de una manera distinta, ¿no? Te ayuda a entender muchas cosas. Tiene un balance que a mí personalmente me encanta entre la parte social, la parte humana con la parte de herramientas cuantitativas, matemáticas, etcétera. Entonces, la verdad es que tiene una combinación muy bonita en ese sentido. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a estudiar economía. Posteriormente, pues como yo creo que muchos de los que estudiamos economía, me abrió la oportunidad de trabajar en Banco de México y bueno, pues era así como un lugar extraordinario para trabajar. Estuve ahí un par de años, no dedicándome a temas específicamente de mercados financieros o de política monetaria, sino más bien en lo que actualmente es la Sociedad Hipotecaria Federal, que en ese momento era un fideicomiso del Banco de México, que se llamaba el FOBI, el Fondo de Fomento a la Vivienda. Ahí me tocó ser de los, pues empezar, ¿no? El mercado secundario de hipotecas que ya existe en México desde hace varios años, pero en ese momento no existían las hipotecas como tu audiencia seguramente se acordará, pues los bancos las otorgaban, se las quedaban en la panza hasta que acabaran de cobrar todo el crédito, ¿no? Y ahora pues se han hecho una serie de avances de que se pueden bursatilizar esas hipotecas, lanzarse a los mercados, etcétera. Pues eso en México lo empezó de alguna manera el FOBI junto con otras instituciones, la Sociedad Hipotecaria Federal, el Infonavit, etcétera, y ya me tocó trabajar en eso. Posteriormente me fui a estudiar la maestría, el MBA a Columbia, en la ciudad de Nueva York. Tuve la oportunidad de trabajar ahí un par de años en Goldman Sachs, que es una casa de banca de inversión muy conocida, siempre trabajando en temas de Latinoamérica, no solamente en México, sino también en Argentina, en Brasil, en algunos otros países, haciendo temas de fusiones y adquisiciones y ayudando a compañías a salir a los mercados en emisiones de deuda y emisiones de equity. Posteriormente regreso a México, se abre la oportunidad de regresar al sector inmobiliario de alguna manera a través de GE. Entro al negocio hipotecario, al negocio de las hipotecas individuales de General Electric, que en ese momento se llamaba GE Money. Lanzamos ahí diferentes productos muy interesantes que me llevaron a recorrer también el país de una manera pues, muy interesante. Y de ahí me moví a la parte inmobiliaria, pero la parte inmobiliaria para desarrolladores en GE Real Estate, donde yo me encargaba de llevar las relaciones con algunos de estos grandes desarrolladores, específicamente en temas de centros comerciales, naves industriales, edificios de oficinas y ese tipo de cosas. Entonces, pues esa ha sido un poquito mi historia. Siempre me ha encantado también el tema de la tecnología, desde que arrancó el Internet, pues yo fui de los primeros que estaba ahí metidísimo en todos estos asuntos y de ahí no me he detenido. Entonces, pues realmente a lo que me he dedicado más en estos últimos años también ha sido entender un poco el impacto de esa digitalización o de estas nuevas tecnologías en la vida y en las organizaciones, ¿verdad? Pues déjame resumirlo, tres cosas. Economista, experto Mm, en diario y en tecnología. La trifecta, Pues, ¿no? pues hombre, sí, muchas gracias. No sé si experto, pero definitivamente alguien que está aprendiendo todos los días y tratando de conocer cada vez más cómo funcionan todas estas cosas en este mundo tan maravilloso en el que vivimos. Pues fantástico. A mí se me hace que uno de los grandes, ahora sí, elementos que vamos a compartir con nuestra audiencia el día de hoy es que hemos visto en casos anteriores como Tlajomulco, Guadalajara, que son grandes ciudades, o Talpa de Allende, que es un pequeño pueblo, han utilizado la tecnología en su beneficio para llevar a cabo lo que le llamamos las cartomorfosis o transformaciones de las entidades públicas en beneficio de la ciudadanía. Muy alineado con lo que nos estás tú comentando como Mm, tu motivación para convertirte en economista. Entonces, el día de hoy, amigos, el centro de nuestra plática es cómo la transformación digital se lleva hacia el cambio en la naturaleza de los impuestos
tomando ahora sí que el ejemplo del espectro, los que están hasta arriba en el top del top en materia de tecnología y de legislación en términos de impuestos inmobiliarios. Pero me gustaría que empezáramos nuestra plática con lo más básico de lo básico. ¿Qué es un impuesto y por qué existen los impuestos? ¿Y cuántos tipos de impuestos hay? Creo que ya son demasiadas preguntas. Empezamos con la primera. Bueno, pues muy buenas preguntas, Félix. Vamos a ver, es decir, eh, me parece a mí que lo más básico es pensar que todos vivimos en una sociedad donde existe esta figura del gobierno, que el gobierno como autoridad, como lo concebimos en la actualidad, no se trata exclusivamente del ejercicio del poder sobre otras personas, sino de una función de servicio hacia el país, de servicio a la comunidad, de proveer ciertas cosas a los ciudadanos y a las ciudadanas que normalmente el mercado sería difícil que fuera capaz de darlos, ¿no? Por diferentes razones. Entonces, pues tenemos un gobierno porque, pues porque necesitamos de lo que se conoce como servicios públicos, necesitamos que haya un sistema de justicia, necesitamos que haya un sistema de defensa para que la sociedad funcione, para que tú y yo podamos llevar a cabo nuestras labores diarias, pues necesitamos que haya una cierta infraestructura, que haya policías en las calles, que nos ayuden a proteger nuestra propiedad, etcétera, ¿no? Eh, y por otro lado, pues el Estado también, de una manera subsidiaria, pues puede llegar y puede ayudar a hacer cosas que a la sociedad le cuestan un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, pues probablemente si se detecta una necesidad de tener mayores niveles de educación o mejores niveles de salud, pues el Estado puede entrar a complementar lo que hacen los actores privados. Entonces, el Estado en la sociedad moderna, pues cumple una función importantísima. Ahora, el Estado, pues al final del día requiere recursos para operar. Necesitamos pagarle a esos maestros y a esos policías y a esos jueces, esos magistrados y a todas las personas que llevan a cabo estas funciones públicas, pues les tenemos que pagar de algún lado. Y Que como todos sabemos, dice una de las quejas que todo el mundo dice, no, es que yo pago impuestos en Estados Unidos sin problema porque lo veo, porque tengo una buena educación, porque mis hijos van a la pública. Pero aquí en claro, México, pues no, porque realmente no se da y no veo los impuestos de regreso y todo se lo roban, ¿no? Esa es la letra de todas partes. Pero me gustaría, digo, el pagar impuestos en Estados Unidos, en Estonia, en Finlandia, en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, perdón, pues a final de cuentas tiene una composición distinta a la que tenemos en México. Y creo que hay unos indicadores extremadamente relevantes que buscan darle una interpretación a esto, como son los índices de, bueno, o lo que hace la OCDE con sus índices del Doing Business y esos otros elementos que tratan de normalizar las cosas. Antes de que me contestes la pregunta, veo que tenemos varias personas conectadas, invitarlos a que nos manden saludos y comentarios ahí en la plataforma para que los pongamos aquí abajo. Y si tienen alguna pregunta para Rafa, por favor, es el momento adecuado para irlas preparando y las lanzaremos a la mitad o cuando sean relevantes en la conversación. Entonces, Rafa, ¿por qué se pagan diferentes impuestos en unos países y en otros y la distribución es distinta? ¿O qué tipo de distribución podemos ver? Bueno, claro, ahí está el tema, ¿no? O sea, tú me preguntabas en un principio, ¿para qué son los impuestos? Para que el Estado pueda funcionar. Entonces, necesitamos pagar impuestos. Creo que eso es, yo, aprovechando lo que mencionas, pues hacer un llamado a todos los que estamos aquí a decir, a tomar conciencia también, ¿no? De decir, podemos tener muchas quejas y muchas de las cosas que mencionas pues, son muy válidas, pero sí es parte de nuestra responsabilidad, pues, el contribuir para que podamos tener esos servicios y para que podamos hacer que las cosas funcionen y luego está en nosotros también exigirle al gobierno que cumpla su parte, ¿no? Pero entonces en ese proceso, pues claro, el Estado busca diferentes maneras de hacerse de recursos y entonces pues se les van ocurriendo a lo largo de la historia diferentes tipos de impuestos, ¿no? Y pues claramente tienen que ver en primer lugar pues con esa capacidad de cobrarlos, ¿no? Pero conforme vamos avanzando de nuestro conocimiento y vamos viendo el impacto que tienen los impuestos en la actividad económica, pues lo que nos vamos dando cuenta es que hay mejores maneras de cobrar impuestos, hay impuestos que son menos intrusivos en la actividad económica y que deberíamos de tratar de buscar depender mucho más de ellos y no de otros, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, algo
que seguramente pues, todos nuestros amigos que nos escuchan pues, lo vivimos, ¿no? Así de entrada, ¿qué es mejor, cobrarle impuestos a la gente por producir o por consumir? Entonces, si lo que queremos es que haya más producción, si lo que queremos es que haya empleos, si lo que queremos es que haya mejores salarios, etcétera, etcétera, pues entonces, pues no hagamos lo menos posible por entorpecer esa actividad productiva y mejor enfoquémonos a cobrar los impuestos en el momento en el que ya llegamos a consumir, ¿no? Entonces, muchos países hacen ese esfuerzo y dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a tratar de depender un poco más en impuestos al consumo, que no me interfieren tanto en la producción y en la actividad económica, en lugar de depender de impuestos a la formación de capital o impuestos a la productividad o impuestos al trabajo, porque lo que no quiero es desincentivar a que la gente trabaje. Entonces, se han desarrollado varios criterios para decir, bueno, ¿cuáles son los impuestos más eficientes? Porque acuérdense que cualquier impuesto va a introducir un incentivo en lo que hace la gente, ¿no? Cualquier impuesto va a ponerle una traba a aquello que se le está poniendo el impuesto. Tan es así que cuando llevamos a alguna actividad que el Estado considera que es inapropiada, como por ejemplo el fumar, pues el Estado le pone impuestos muy altos al tabaco. ¿Para qué? Para desincentivar el consumo de aquello, ¿no? Entonces, si le ponemos muchos impuestos al trabajo, desincentivamos el que la gente quiera trabajar. Si le ponemos muchos impuestos a las ganancias de las empresas, desincentivamos que las empresas quieran invertir, quieran ser productivas, quieran crear empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Rafa, Entonces, en ese sentido, eso que acabas de sí, explicar, mostrarlo con unas gráficas que tenemos aquí disponibles, y perdón que tenga perfecto. aquí este pequeño detalle técnico, pero ya estás aquí de vuelta conmigo. Uh -huh. Tenemos aquí lo que son las tres gráficas de tres países: Uh México, -huh. Estonia y Estados Unidos. Uh Estas -huh. gráficas nos muestran en la parte de abajo la barra del promedio de la OCDE, cuánto es de impuestos individuales, Uh cuánto -huh. es de impuestos a las empresas, Uh -huh. cuánto es, pues ahora sí que la participación social, ¿no? Como el equivalente al Infonavit y todo ese tipo de cosas, el IMSS y demás cosas que recauda el gobierno para reestructurar. Uh -huh. Tenemos los impuestos hacia la propiedad, los impuestos al consumo que tú bien mencionas y algunos otros impuestos. Esta que tenemos aquí es la estructura de Estados Unidos, esta es la de Estonia y esta es la de México. A mí lo que me llama mucho la atención, y creo que está claro en lo que acabas de decir, y te voy a dejar elaborar sin interrumpir y robarte tanto el micrófono, tenemos de este lado lo que es una tendencia muy clara, ¿no? En México tenemos el porcentaje más alto, está sobre lo que es el consumo. En Uh -huh. Estonia también, pero de una forma mucho más dramática, al igual que lo que es la participación social, teniendo las empresas muy poca tributación, contrario a México. Y tenemos un Estados Unidos donde pues, realmente donde hacen su agosto, o bueno, de donde generan los ingresos al gobierno, es en el que tú trabajes. Siendo que la empresa está muy poco, o representa muy poco el ingreso, a pesar que las fortunas más grandes del mundo se encuentran en Estados Unidos. Entonces, ¿qué comentarios podríamos o qué podríamos llevarnos sobre este porcentaje, este estándar de lo que tenemos en la OCDE contra lo que podemos observar en Estonia y en México? Y finalmente, obviamente, toda esta plática va orientada hacia temas geográficos, por lo que pues, lo que nos interesa es ahora meternos a más detalles sobre lo que es el property tax o la tasación sobre la propiedad inmueble. Correcto. Sí, fíjate, Félix, como bien lo pones aquí en estas gráficas, y así podríamos poner los ejemplos de muchos otros países, la composición es muy distinta en cada país, ¿no? Y hay que entender que muchos de estos temas de política económica, pues no se toman, digamos, en frío, donde alguien se sienta, un conjunto de expertos y dice, mira, este es el mejor esquema tributario que podemos tener y lo vamos a implementar, sino que las cuestiones políticas tienen un peso muy importante y la historia tiene un peso muy importante. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, países como Estados Unidos se dan cuenta y dicen, oye, no me conviene tanto
cobrarle impuestos a las empresas, aunque popularmente podría ser algo muy atractivo, decir, pues que lo paguen la empresa, porque al final del día también lo acaban pagando los consumidores. Ese impuesto simplemente se lo trasladan y cobran cosas más caras, ¿no? O pagan menores sueldos, etcétera. Entonces, al final del día, eso lo acaban pagando los mismos consumidores y se dan cuenta que, que necesitan que haya generación de empleo, generación de inversión, generación de riqueza, y entonces por eso deciden cobrar los impuestos de una manera distinta. Pero fíjate ahí, por ejemplo, ya que mencionas el tema de los impuestos inmobiliarios, en Estados Unidos los impuestos inmobiliarios son una parte muy importante de la recaudación. Representan el 12% de todo lo que recauda el Estado, los diferentes gobiernos, tanto a nivel, esto es a nivel agregado, ¿no? No solamente es a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel agregado. Una parte muy importante son los impuestos a la propiedad. Y hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, son impuestos que son relativamente fáciles de cobrar, ¿no? En el sentido de que si tú le cobras un impuesto muy alto a una persona, pues la persona se puede mudar y se puede ir, se puede cambiar de ciudad, se puede cambiar de estado, se puede cambiar inclusive hasta de país. Una empresa puede decidir, ¿sabes qué? Los impuestos son muy altos en tu país, entonces ya no voy a invertir ahí, me voy a llevar mis inversiones a otro lugar. En cambio, la propiedad ahí está, no te la puedes llevar a ningún lado. Entonces, pues vas a poder cobrar esos impuestos sobre esa propiedad. Y por otro lado, no distorsionas tanto la actividad económica, porque son cosas que están ya ahí, ¿no? Entonces, pues han encontrado que es un impuesto con bastantes bondades, digámoslo así, para enfocar su recaudación por ese lado. Entonces, por eso vemos ese 12%, Y que si es me un nivel muy parecido que hay en otros países como Gran Bretaña. y si me suben el predial, no es como que va a subir la gasolina o las tortillas o el queso y la leche. En cambio, tú le Ujú, subes a la gasolina y en automático se dan esos efectos dominó de uno con otro. Mira, esto exactamente. creo que es algo muy importante entender. Pues yo creo que hasta ciertas personas, o sea, cuando hablan del impuesto predial, dicen que es un impuesto muy noble, porque Ujú. no te distorsione ni te da esos bandazos a la economía que de repente te dispara la inflación o el tipo de cambio. Claro, y además otra cosa, tiene otra característica que normalmente también buscamos en un buen sistema impositivo, y es que de alguna manera tenga un cierto nivel de progresividad. ¿Qué significa eso? Significa que a las personas de menos recursos recaiga menos en ellos el pago de los impuestos, ¿no? Es decir, que paguen más las personas que tienen más ingresos. Entonces, en ese sentido, si tú logras tener un buen sistema que refleje de verdad los valores de las propiedades, pues en ese sentido, pues tú le vas a estar cobrando más o van a estar pagando más impuestos las personas que tienen propiedades más valiosas, que tienen propiedades más grandes, etcétera, y eso le da ese nivel de progresividad, mientras que otras personas que tienen propiedades más pequeñas, pues probablemente paguen una parte proporcional menor de esos impuestos. Entonces también por ese lado es un tema interesante, ¿no? Sin duda. Estamos viendo ahorita en pantalla un ejemplo del sistema de, ahora sí que público, al que se puede Mm, entrar tanto en Estonia. Pues aquí podemos, simplemente teniendo la dirección, podemos entrar al mapa, podemos ver pues toda la información cuantitativa de una propiedad. Y ya si nos podemos identificar, y bueno, la parte de riesgos, que también se me hace muy interesante, ¿no? Te dice, oye, aquí se puede inundar o no se puede inundar. Te dice también, tú puedes comprar la información del propietario porque dices, oye, esa casa me interesa a mí, la quiero comprar. Entonces, por 1 euro puedes comprar la información del propietario. Ahora, dicen, no, es que eso no se puede en México porque entonces puede tener otras repercusiones sociales. Pero, ¿qué tal que es un habilitador para los negocios? Y por otro lado, la identidad en Estonia, que es algo que se me hace sensacional, está completamente digitalizada. Entonces, cuando tú haces esa petición, está bien, te voy a dar el dato, pero tú tienes que decir quién eres y tengo que tener la certeza de que supe que tú fuiste la persona que consultó esa información, cosa que no existe en Estados Unidos. Esta casa está en Manhattan Beach, que es ahí muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles, y me metí a verla porque hace un par de meses la fui a ver, bueno, un par de años realmente antes de la pandemia, y se me hizo muy interesante porque la compró una persona que se puso, pues es un cuate de billetes, ahí podemos ver que la casa vale ahorita $1,500,000, pero se puso a remodelarla. Y a mí lo que me llama la atención ahí es de que la frecuencia con la que tienen
imágenes nuevas y están disponibles al público. Ahí dice 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Entonces, estamos hablando de que el flujo de información es constante, la transparencia, si se dan cuenta, pues aquí no dice nada de la persona que es el dueño de la casa, pero sí podemos ver cuánto es lo que vale cada uno de los años, cuál fue el mapa parcelario con el que fue legalizada la propiedad, que vale mucho la pena recalcar que en Estados Unidos no es el notario el que da el permiso o el título de propiedad, sino es el agrimensor, el topógrafo. Dicho de paso, Thomas Jefferson era agrimensor, no sé si sabías ese detalle. Y también No, no sabía. son de los founding fathers de la Unión Americana, pues eran agrimensores. Y cambia completamente el esquema a lo que nosotros teníamos en Latinoamérica. Entonces, regresando a todo este tema de la transformación digital, cuando estamos hablando de tener elementos ahora sí que más transparentes para utilizar, para publicar la información y el valor de las propiedades y, por ejemplo, ahí lo que está marcado que son todas las actualizaciones o mejoras que se le hizo a una propiedad, pues tenemos una cascada de oportunidades para hacer negocios, para que mi casa tenga plusvalía y por el otro lado de que se paguen más impuestos y de que haya una cultura tributaria más rica. Entonces, Ujú. ¿cómo, cómo se da ese balance cuando estamos viendo que en Estados Unidos, pues efectivamente tenemos un 12% de los ingresos del Estado que provienen de los impuestos de la propiedad, y en Estonia tenemos un 0.7%, que es inclusive más bajo que en México. En México es el 1.9%. Ya luego veremos las proporciones con el PIB, pero si lo vemos ahorita así a crudo, simplemente no tiene sentido a menos de que te lo explique un economista. Bueno, claro, fíjate, el ejemplo que has escogido a mí me parece fascinante. Yo creo que vale la pena que compartamos con las personas que nos escuchan un poco la historia de Estonia, ¿no? Porque probablemente para muchas personas no lo tengan tan claro, ¿no? Pero Estonia, vamos a ver, es un país que era parte de la Unión Soviética, ¿no? Hasta los 90 logra su independencia y entonces, de alguna manera, tienen, podríamos llamarlo así, una oportunidad histórica de rediseñar muchas cosas, ¿no? De pensar como país qué quieren hacer y qué quieren ser, quién quieren ser, cómo quieren que sea su gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces ellos, de entrada, hacen una serie de apuestas muy interesantes, porque le apuestan a dos cosas. Le apuestan, uno, a la tecnología no solamente a su uso en la sociedad, sino a su uso en la entrega de los servicios públicos. Y yo les comparto que en Estonia tú no te tienes que parar en una oficina del gobierno más que para hacer dos cosas en tu vida, que es, y ojalá nada más una de esas dos, que es, que es casarte y divorciarte, ¿no? Solamente para eso necesitas ir en persona a una oficina, a un registro, etcétera. Fuera de eso, absolutamente todo lo puedes hacer en línea y lo puedes hacer de una manera muy, muy sencilla. Es un ejemplo, me parece, a nivel global. No son los únicos, estos esfuerzos se han hecho a lo largo del mundo, en muchos lugares, etcétera, pero creo que Estonia es un ejemplo muy claro de esa apuesta por la tecnología, pero que va aparejada de una actitud de servicio a la población y pues, tú lo mencionabas al principio, de una claridad en el uso de los recursos, donde realmente se percibe que las cosas se están utilizando, el dinero se está utilizando para lo que se tiene que utilizar y la gente confía en el gobierno, la gente confía en el Estado, porque fíjense, tienen todos esos datos y muchos más, pero los cuidan muy bien. Para ellos el tema de la ciberseguridad es importantísimo. Entonces, además, esto no crean que lo desarrollaron el año pasado. Esto, o sea, esto que nos estás mostrando no fue resultado del COVID. Decir, ahora lo tenemos, nos tenemos que transformar digitalmente. ¿Qué hacemos? ¿No? Sino que llevan literalmente 30 años en este proceso y hay todo un mapa, todo un roadmap de cómo le han hecho, cómo han ido cambiando las cosas, qué ha sido primero, qué ha sido después, etcétera, etcétera. Entonces han tenido todo ese enorme avance. Entonces, punto número uno, le apuestan a la tecnología. Pero punto número dos,
y tan importante como el anterior, me parece a mí, le apuestan a la libertad económica, le apuestan a la libertad de los ciudadanos, a darle el mayor espacio posible a la sociedad. Y entonces, en ese sentido, su visión de los impuestos es cómo le podemos hacer para que los impuestos sean muy fáciles de pagar. Los impuestos en general son bajos, son en general bastante bajos. Eh, y luego, pues viene todo el tema de que sean bien utilizados, ¿no? Pero entonces ellos se pudieron sentar y decir, ¿cómo queremos que sea nuestro sistema tributario sin tener que ver todo el legado que traíamos antes y todos los intereses ya creados? Porque claro, el sistema tributario tiene afecta muchísimos intereses, ¿no? Entonces ellos pudieron de alguna manera empezar de cero. Y entonces, si por ahí tienes oportunidad de mostrarnos, lo podemos ver, pero muchas think tanks consideran el sistema tributario de Estonia como uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor del mundo, ¿no? Por Sí. esta combinación de impuestos bajos, de impuestos que se van mucho más al consumo y a las contribuciones de seguridad social que hacia las empresas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que dicen es, mira, ¿por qué el impuesto predial por qué lo que viene de impuestos que tienen que ver con la propiedad? Porque no nada más son los prediales, también estamos hablando de los impuestos a la transferencia de la propiedad, de ojo, eso también se incluye. ¿Por qué es tan bajo? Porque ellos dicen, mira, yo quiero que la gente invierta en sus propiedades. Quiero que las mejore, así son propietarios individuales, etcétera. Pero además quiero que las empresas pues, construyan una fábrica, construyan una bodega, hagan cosas encima, oficinas, etcétera, de ese terreno. Y entonces, a diferencia de muchos países en el mundo, ellos lo que hacen es nada más cobrarte un impuesto sobre el valor de la tierra. Si luego le construyes un palacio ahí, una fábrica enorme, maravillosa, y eso le da una plusvalía al terreno, eso ya no lo toman en cuenta. Ellos se quedan con el valor simplemente del terreno y no de todo el capital que hay encima. ¿Por qué? Porque quieren promover que haya esa inversión, ¿no? Entonces, claramente, como todo en esta vida, pues hay trade-offs. Y dices, bueno, yo voy a tener un sistema impositivo que fomente la inversión, que fomente la creación de capital. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Que probablemente por ahí no voy a recaudar tanto. Y entonces tengo que recaudar de otros lugares. Entonces me parece una combinación bien interesante entre no solamente las necesidades de recaudación del gobierno, sino cuáles son los mejores impuestos a cobrar. Y por eso se ve ahí como porcentaje de lo que cobran una parte relativamente pequeña, ¿no? Ahora, comentabas que, digo, aquí en esta gráfica, que está un poco sucia, una disculpa, se movió con la conversión de formato, pero tenemos los índices que aparecen en estas barras de colores que están aquí, que son las del Doing Business, donde es el cuánto representa cada tipo de impuesto sobre el total del incremento de lo que recauda el gobierno. Pero luego tenemos estas barritas donde tenemos lo que representa el ingreso del gobierno contra el PIB de cada uno de los países. Y entonces podemos ver que contra el PIB de México solo el 16% se va a las arcas del gobierno, el 16.5%. En Estados Unidos el 24.5%. En Estonia el 33.1%. Entonces, realmente sí es bastante lana la que están ellos recaudando, pero no lo están recaudando sobre la propiedad raíz, sino lo están recaudando sobre dos cosas. El consumo, que ya no sé si está incentivado o no está incentivado, porque realmente la gente tiene más dinero porque les quitan menos dinero a la hora de que ganan. Y el dinero realmente se lo quitan a la hora de que gastan. ¿Es correcta mi lectura, Rafa? Sí, 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 es totalmente correcta. Y qué bueno que haces esta precisión, Félix. Es súper importante porque si nos quedamos nada más con las barras de colores que estás mostrando ahí, podemos tener una visión un poco distorsionada de qué es lo mejor, porque eso simplemente agarra el 100% y te dice de dónde proviene ese 100% que se está recaudando. Pero aquí la imagen ya completa, cuando vemos lo que se recauda como porcentaje de la actividad económica, ¿qué nos damos cuenta? Pues eso que decía yo hace rato, Estonia tiene uno de los mejores sistemas fiscales en el mundo. ¿Por qué?
porque es un sistema súper transparente, es un sistema que impacta muy poco en la toma de decisiones de las personas, que permite y fomenta la creación de riqueza y que además recauda bastante bien. Si nos vamos al caso de México, pues estamos lamentablemente del otro lado de la ecuación. En México tenemos uno de los peores sistemas tributarios del mundo y es un sistema tan malo, además, que recauda muy poquito. Y no porque los impuestos sean bajos, sino porque el diseño del sistema es muy deficiente y desincentiva de una manera muy importante la actividad económica. Me voy a salir, si me permites, un segundito del tema de los impuestos inmobiliarios, pero en México la tasa de impuestos sobre la renta corporativo a las empresas es de las más altas del mundo. Eso crea unos desincentivos terribles a la inversión y a la creación de riqueza. A la creación de riqueza en términos sociales y del país, no de riqueza de los ricos, sino riqueza del país, de la sociedad. Porque si no hay inversión, pues no hay empresas, no hay producción, no hay empleos, no suben los salarios, etcétera. Entonces, nuestro sistema tributario adolece de todas estas cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando tienes una visión cortoplacista, recaudatoria nada más, de decir, ¿cómo le voy a hacer para recaudar lo más que pueda hoy, en lugar de tener una visión de mediano y de largo plazo? Pues lo que acabas haciendo es desincentivar y recaudando muy poquito, y recaudando muy poquito, No, subiendo impuestos, etcétera. y la complejidad. Esto que lo que estamos viendo en pantalla son, de acuerdo al Doing Business, las horas que te toma el ser el compliance o cumplir con todas las problemáticas, pues ahora sí que para presentar tus impuestos. En México te toma 100 horas el cumplir con tus impuestos, cuando en Estados Unidos, en Estonia te toma 14 y en Estados Unidos te toma 33. De ahí es donde la simpleza tiene una magia, ¿no? O sea, tú no necesitas tener 5 contadoras en tu empresa para poder presentar tus impuestos. Probablemente, como todo está ligado digitalmente, nunca he presentado impuestos en Estonia, pero si te toma solamente 14 horas, pues ha de ser picarle 3 cositas, hacer un par de aclaraciones, subir otros archivos y listo, ¿no? Pero Así aquí es. tenemos que si la miscelánea y que si entonces y si en el a la hora de que compré puse mis recibos de CFE y entonces sí vivía ahí y entonces es menos y entonces es muy complicado el tema de los impuestos en México. Y Así en, es, o sea, al final de cuentas, ojalá nuestras autoridades se dieran cuenta que la manera, inclusive siendo realistas, y decir, bueno, el Estado en México recauda poco, eso es una realidad, ¿no? Recauda poco, lo vemos. ¿no? En los países Aún, analizando está a la mitad del promedio de los países de la OCDE. exactamente, entonces recaudamos poco, porque, entre otras cosas, pues por esta visión cortoplacista de decir, pues, ¿qué es lo más fácil? Subir impuestos muy altos a un contribuyente cautivo, en lugar de tratar de aumentar la base y de hacer las cosas mucho más sencillas. O sea, de verdad, acabarían hasta cobrando más si se simplificara radicalmente el sistema fiscal y se cambiara la manera como se cobran los impuestos, el tipo de impuestos que cobramos e inclusive se bajaran las tasas. Si las tasas fueran más fáciles, más bajas, inclusive podrían hasta recaudar más. Pero bueno, pues ese es el problema que tenemos en nuestro sistema fiscal, que además adolece de otro tipo de temas, y son las relaciones entre los estados y la federación, donde realmente los estados y los municipios tienen muy poco incentivo a ser eficientes en su recaudación, porque es el centro el que recauda todo y luego lo reparte bajo una serie de criterios, muchos de ellos, pues desafortunadamente demasiado políticos, Sí, etcétera, no, ¿no? no Entonces nos tenemos metamos una ahí, serie de estamos complejos. en tiempos electorales. Aquí no hay nada de eso. Exacto, ¿no? O sea, Pero estamos hablando de otro país, pero bueno. regresando al tema inmobiliario, pues es muy, digo, tú puedes maquillar tus estados financieros y es que esto lo di en donación y hacer, pues diferentes tipos de maromas, digamos, para que pues te salgan menos a pagar o lo mandas a otro país y ahí haces algo para pagar unos impuestos. Pero en el caso del inmobiliario, pues, ¿qué le haces a tu casa? ¿La escondes? ¿La mandas a otro Uh país? -huh. ¿Le dibujas que tiene un piso menos? Realmente es muy difícil, si se tiene un buen padrón, por supuesto,
la evasión de impuestos cuando se trata de un impuesto inmobiliario. La casa ahí está, Exacto. el edificio ahí Ujú, está, el terreno ahí está. ujú, Obviamente lo que acabas de mencionar ahorita, pues en Estonia es muy sencillo, ¿no? Pues tienes 1 hectárea y te voy a cobrar 1 hectárea. Tienes 1000 metros, te voy a cobrar 1000 metros. Y tienes 200 metros, te voy a cobrar 200 metros. Aquí, pues, son los 200 metros, más los planos de valores, más cuántos metros construidos tienes y qué estado de conservación tienen, y si es moderno, y si es de lujo, y que si es de interés social. Entonces, pues esas mismas 100 horas que nos toca a las empresas para preparar los impuestos, pues de igual manera le toman al gobierno para definir cuánto le tiene que cobrar al contribuyente y al propietario. ujú. Entonces, digo, no es que uno esté mejor que el otro, simplemente son diferentes formas y como bien dijiste al principio de la plática, ¿qué es lo que quieres incentivar? Ujú. Entonces, bajo esa premisa y fórmula, a mí me gustaría, pues, que hablemos un poco sobre esto que ha sucedido en Estonia, que dijeron, ok, vamos a apostarle a la tecnología, vamos a apostarle a hacerlo, ahora sí que digital. Si tú pudieras dar así como 2 o 3 consejos de cuáles son las mejores prácticas que se han utilizado en Estonia, en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en cualquier otro país del mundo, referente a la digitalización de sus trámites para hacerlos más Ujú, eficientes y que ujú. pudieran, digo, nuestra audiencia implementar en sus municipios, en sus estados o en sus administraciones, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que hay tres como muy claros que, que no son fáciles, ¿no? Como dice, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, pero que valen muchísimo la pena, ¿no? Y que creo que en nuestro país es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Lo primero es que hablábamos hace rato en la charla que Estonia, que es lo que estamos poniendo como ejemplo, no creo esto en 1 año, en 2 años, en 3 años, ¿no? Sino que es un trabajo realmente de largo plazo. Entonces, en la medida en la que podamos darle continuidad a los proyectos, no hacerlos nada más pues sexenales y tal, tú lo dijiste por ahí, pues políticos, donde queremos volver a inventar la rueda cada vez que viene una nueva administración y no le damos continuidad a todo este tipo de iniciativas, pues no vamos a poder ir muy lejos porque el horizonte que tiene un gobernante pues es simplemente el de su propia administración y estos proyectos son proyectos multianuales, ¿no? Multianuales y multiadministraciones. Entonces, en la medida en la que podamos profesionalizar el servicio público y que no dependa de un partido o de otro, que eso es natural en una democracia, qué bueno que haya alternancia en el poder, qué bueno que haya diferentes partidos, pero que tratemos de separar la parte de la administración pública de la parte puramente política. Creo que esa es una clave importantísima y me parece que lo hemos visto. Tú tienes mucha experiencia en todos estos temas, a lo mejor nos puedas platicar, pero donde se ha visto gobiernos estatales o municipales que le dan continuidad a los planes durante diferentes periodos y diferentes sexenios, pues a lo largo del tiempo se va viendo ese avance clarísimo, ¿no? Clarísimo. No, Entonces, esa parte, lo vimos en el caso de Tlajomulco, ¿no? Tanto vino la uh tesorera como el director de innovación. Y pues no es un proyecto de 3 años, están hablando de un proyecto de 12 años. Ya cuando trasciende -huh, administraciones es cuando realmente te das cuenta de que se sigue construyendo sobre lo anterior. uh Ok, -huh. creo que ese está Entonces, fantástico como primer consejo. Perdón, ¿algo más del no, primero? no, que creo que ese punto es clave, ¿no? O el siguiente, y está relacionado con el anterior, es el tema de los recursos, ¿no? ¿Ah? Pues los recursos son limitados. Y eso es lo primero que te enseñan como economista, que el tema de la escasez. No tenemos los suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades que quisiéramos en todo momento, ¿no? Entonces hay que escoger, hay que decidir. Entonces, este tipo de proyectos y este tipo de cosas, pues son inversiones, ¿no? Sí hay que invertirle. No son caros, cada vez son más baratos, cada vez son más accesibles. Las tecnologías, pues como las que manejas tú, que eres un experto, y muchos otros proveedores, pues afortunadamente han hecho que las cosas sean cada vez más fáciles, más accesibles y más baratas, pero hay que invertirle.
hay que dedicarle recursos. Y desafortunadamente este tipo de proyectos pues, no son muy visibles en el corto plazo para la población, ¿verdad? No es lo mismo decir, oye, pues voy a cambiar y le voy a meter lana a mi sistema para poderle dar seguimiento y que sea más fácil pagar tus impuestos, etcétera, a decir, miren, ahí está la calle que acabo de construir, ¿no? O ahí están las despensas que le estoy dando a la gente. Entonces, pues invitar a los que nos están escuchando a que sean muy conscientes de la necesidad de invertir recursos para hacer las cosas bien y que esos recursos al final del día van a tener una rentabilidad muy alta en beneficio de la población, aunque su beneficio no se vea tan claro en el corto plazo, ¿no? Entonces, por eso te decía, no es fácil, pero es un tema importante. Y hay ocasiones donde donde ni siquiera es necesario hacer esa inversión en recursos. A mí me da mucha risa el tema de las actas de nacimiento aquí en México, de que Ujú, puedes generar tu acta de nacimiento ahora digitalmente. ujú. ¿Cuál es la necesidad de generar un acta de nacimiento del mes pasado cuando no voy a volver a nacer? Digo, soy la misma persona y no va a cambiar el documento. Que Sí, tenga una claro. fecha de hace un año, de hace 10 años, pues no aplica, ¿no? En el caso de Canadá, tengo una hija que nació en Canadá. A la hora de que la quise hacer mexicana, tuve que traer una acta de nacimiento expedida con menos de un mes de antigüedad. Fue un Mm, brete, porque en Canadá te dan una cuando naces. Y la única forma que te den ya. otra es que la reclames, o más bien que la reportes como robada. Entonces tuve que Ujú, ir al equivalente del Ministerio Público, decir que bla, 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 para que me hicieran otra y luego hacer todo el trámite en menos de un mes. Entonces, ujú. creo que hay cosas que nos podríamos ahorrar muchos recursos simplificando nuestra parte legislativa. No todo es tecnología. A veces también poniendo un poquito de coco en las leyes se podrían ahorrar muchos recursos. Bueno, es todo el tema de la simplificación administrativa, ¿no? O sea, ese proceso de reingeniería regulatoria, de decir, de que alguien en el gobierno que tenga de verdad la intención de decir, sentarse y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo como tramitología? ¿Qué estamos imponiéndole a la gente que tiene que cumplir? ¿Cuáles de esas cosas hacen sentido y cuáles ya no? ¿Cuáles las podemos quitar? Y digo, creo que eso sería un área de oportunidad muy importante para la mayoría de los gobiernos, tanto local como federal, ¿no? De hecho, hay a nivel federal una comisión de mejora regulatoria que precisamente se supone que se dedica a eso, ¿no? Pero bueno, tienes toda la razón, pero entendiendo eso, de cualquier manera, pues sí queda el tema de decir, oye, si yo voy a digitalizar mis procesos, pues necesito invertir en esos procesos de digitalización, entonces hay que dedicarle recursos. Afortunadamente también hay recursos internacionales, hay pues entidades internacionales que están dispuestas a financiar este tipo de cosas, pues porque se ve claramente que son importantes, son necesarias para el desarrollo de un país. Entonces, organismos multilaterales, etcétera, pues es cuestión de buscarle dónde puede haber esos recursos para enfocarlos en estos temas. Creo que puede ser una labor también muy, muy importante, ¿no? De hecho, sobre ese comentario, tenemos ahorita un comentario por parte de Eduardo Duque. Aquí nos sale que se conecta directamente desde Colombia. Saludos, don Eduardo. Y creo que el caso de Colombia es muy particular porque precisamente están haciendo eso, están recibiendo apoyos del Banco Interamericano de Desarrollo, 100 millones de dólares para Uh que -huh. pasar la autonomía de sus bases de datos del Estado, bueno, lo centralizado que está ahorita a nivel país y que baje a los municipios. Uh Entonces, -huh. es un ejemplo claro de lo que acabas de decir, Rafa, de que en cuanto se encuentra la voluntad, el alineamiento entre la voluntad y los recursos, entonces se empieza a mover la aguja en este tema. Y pasemos al consejo número 3, Rafa. Y bueno, y está relacionado con el anterior, ¿no? Y es que en temas de tecnología en general, pues nos podemos gastar todo el dinero del mundo, ¿no? O sea, no tendría fin. Hay tantas cosas que se podrían hacer que no tendría fin ese gasto. Entonces hay que ser muy inteligentes para saber en qué gastar. En términos generales, en las empresas, ¿no? Cuando entran en un proceso de transformación digital, lo primero que les recomendamos es que se enfoquen en el de decir por qué lo estoy haciendo y para qué quiero hacer esto. Que oye, es que mi empresa quiero tener una aplicación. Perfecto, muy bien. ¿Para qué? ¿Cómo le va a crear eso valor a tu cliente? Y valor por el que el cliente esté dispuesto de alguna manera a pagar o que le dé fidelidad contigo, etcétera. Eso es en un contexto empresarial. Pues bueno, a nivel gobierno, pues aplica un poco lo mismo, ¿no? De decir, o sea, ¿por qué? ¿Mande? ¿Qué valor le estoy dando a la ciudadanía?
Claro, ¿no? Las- Es decir, voy a sacar un feature, voy a hacer algo, voy a tener una página de internet muy bonita, etcétera, muy dinámica, pero que nadie use porque no le sirve a alguien para hacer algo, pues tire el dinero a la basura, ¿no? No me sirvió de nada. Entonces, en ese sentido, la tercera recomendación también sería que los procesos de transformación digital tienen que ver con mucho más que tecnología. La tecnología claramente es la base y claramente es importante y hay que conocerla y hay que ser inteligentes en su uso, pero está también relacionada con el cambio de liderazgo y con el cambio en la cultura en las organizaciones. Si no cambiamos la cultura y no cambiamos el liderazgo, si no tenemos organizaciones mucho más ágiles, mucho más responsivas, mucho más centradas en el ciudadano, centradas en el cliente, pues cualquier tecnología que querramos aplicar no se va a usar, va a ser dinero desperdiciado, tirado a la basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho para que vean nuestro auditorio que no se trata de temas partidistas ni mucho menos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que es lo que me toca a mí vivir, porque yo vivo acá en la Ciudad de México, a mí realmente me ha impresionado muchísimo la labor de la Agencia de Innovación Digital que tiene el gobierno de la ciudad. Tiene una serie de iniciativas súper interesantes, manejan muy bien el tema de la transparencia, de datos abiertos hacia la sociedad, de nuevos servicios. Ahora, bueno, lo que están haciendo, que me ha tocado estar más o menos involucrado con el tema de hacer el rollout de la vacunación para los maestros y el sector educativo en la Ciudad de México, de verdad es un ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos un caso muy claro de cómo sí hacerlo, cómo es tecnología, es conocer la tecnología, pero es cambiar la cultura de la organización y poner en el centro al cliente o al ciudadano en este caso, ¿no? Yo creo que esas son tres grandes perlas, como les gusta llamarles allá en el IPADE, que nos podemos llevar de esta conferencia. Para los que no nos vieron en vivo y lo están dando ahorita replay, sin duda van a ser los minutos más importantes y más socorridos y revistos en esta práctica, en esta charla, porque definitivamente planes a largo plazo, con recursos y voluntad política, con un cambio en la cultura y en el liderazgo que las va a ejecutar, no tiene otra más que éxito. Porque estás alineando todas las inercias y las fuerzas que están involucradas en hacer un cambio, una cartomorfosis, como nos gusta llamarle aquí. Y definitivamente creo que puesto desde un punto de vista de un economista, de un académico que le ha tocado analizar, pues bueno, viviste en todas partes, te tocó trabajar a través de los bancos y pues en Brasil, en Argentina, conocer los casos de Europa, a mí se me hace que aporta mucho, ya sea desde un pueblo pequeño, como hemos visto varios casos, Tapa, Mascota, Macueca, por mencionar algunos, Tequila, ciudades grandes como Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan o municipios medianos, como el caso del Salto o de Zapotlanejo, todos se ven alineados hacia aprovechar son consejos que valen la pena para todas partes, ¿no? Pon tu mira no en 3 años, no en 6 años, voltea a ver a 20 años. Eh, Pon los recursos, aunque sean poquitos, digo, como bien dijiste ahorita, estas inversiones son cada vez más baratas y hay facilidades. Se pueden conseguir recursos externos o inclusive los proveedores en muchas ocasiones pues damos facilidades para esto. Lo decía en la encuesta, digo, en la charla anterior, el alcalde de Talpa, pues decía que hasta fiado se lo dimos. En realidad pusimos en parcialidades, pero en realidad no implicó un desembolse de golpe para el municipio. Y pues eso ayuda a que se vayan dando las cosas y estas transformaciones. Y como bien dices, a final de cuentas, si está el alcalde, el presidente, el gobernador a bordo de esto, alineado con cualquiera de estos agentes externos, las cosas se dan. Mi querido Pues Rafa, ese es un aprendizaje clave. Tú ya nos diste ese último toque extraordinario. Las transformaciones digitales que no están empujadas por el liderazgo no acaban funcionando. Entonces, definitivo, esa alineación y ese empuje y ese compromiso de parte, en la medida de lo posible, desde el gobernador, eso va a ser una característica de éxito. Si es alguien
que le encargaron, oye, oí que esto de la digitalización está interesante, pues tráete un ingeniero, a ver, pues sí, échale ganas, a ver qué nos propones, pues no va a ir muy lejos. Sí, pues aquí, de hecho, yo tengo en mi biblioteca inmediata todos los libros estos que hablan sobre los ecosistemas y las plataformas recomendados por ti, por supuesto. Pues me han puesto en otra perspectiva en lo que es lo que podemos hacer al respecto y sobre todo en no pensar en esfuerzos aislados, sino esfuerzos en conjunto. Rafa, nos quedan 4 minutos de nuestro programa. La hora se nos fue, bueno, no sé a ti, pero a mí se me hizo que se fue de volada. Eh, Creo que algún comentario que te gustaría para cerrar y amarrar esta plática sobre la transformación digital en cuanto a tributación inmobiliaria o relacionada con la propiedad. Pues no, nada más, pues eso, dejar a nuestra audiencia, pues primero con mi reconocimiento. Yo creo que si están conectados en esta plática, si nos están escuchando, pues es porque tienen esa voluntad y de verdad el trabajo que realizan para la sociedad es importantísimo, ¿no? Y qué bueno que lo estén buscando hacer de una manera más profesional, con esa entrega que debe caracterizar al servicio público. Pues nada, desearles mucho éxito en todos estos procesos de transformación. Siempre, pues eso, asesórense de los que saben, como en este caso el buen Félix, y estos programas creo que ayudan muchísimo. Lean, estudien, investiguen, porque hay mucho allá afuera de experiencia que se puede aprovechar y que vale la pena pues traerla a nuestra realidad cotidiana. Pues muchísimas gracias, Rafa. Ha sido un verdadero honor y placer tenerte aquí en el programa y esperemos próximamente tener otra participación contigo. Muchísimas Muchísimas gracias, Félix. Muchas gracias a ti y muchos saludos a todo tu auditorio. Rafael Ramírez es profesor de economía en el IPADE y tuvimos el gran honor de tenerlo el día de hoy en Historias de Cartomorfosis. Mi nombre es Félix Audirac y ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes y hablar sobre estas tendencias internacionales porque la cartomorfosis no nada más se da en su casa, sino también aprendiendo de lo que se está haciendo bien en otras partes del mundo para precisamente hacer esta transformación que estamos buscando en la sociedad desde nuestras trincheras basado en información para la toma de decisiones precisas. Una excelente tarde a todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos.